Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a ver si subimos un poquito la energía en la recta final del día de hoy en Accountex. Bueno, pues de esto os vengo a hablar. Inteligencia fiscal, ahorro de impuestos en la empresa digitalizada. A ver, en principio, hasta que lo explique, parece como un poco cogido con, así, ¿no? Metido así un poco con calzador, ¿no? ¿Qué ocurre? Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a las inspecciones de Hacienda y a los recursos contra Hacienda. No somos asesores fiscales, no nos dedicamos a optimizar declaraciones para que la gente se ahorre impuestos. Ese no es nuestro punto fuerte, no es donde nosotros realmente brillamos. Pero nos han pedido que, como somos una empresa muy digitalizada, y al final, bueno, esto de las inspecciones de Hacienda, algo con los impuestos tiene que ver, pues que hiciésemos una ponencia sobre este tema. Y la verdad que el primero en ser escéptico con esto de la digitalización era yo. Es decir, nosotros nos dedicamos a un servicio extremadamente artesanal, personalizado totalmente, porque no hay dos inspecciones de Hacienda iguales. Depende de qué equipo de inspector nos toque, depende de en qué provincia estemos. No es lo mismo que te haga una inspección en Madrid que en Barcelona, no funciona exactamente igual. Y depende mucho, pues también del cliente y, digamos, del jaleo en el que se haya metido el cliente. No es lo mismo que le estén inspeccionando por no declarar ingresos que ha cobrado en efectivo, que por facturas falsas, que porque se considera que la sociedad interpuesta entre el socio y el cliente es simulada, es decir, es ficticia y no aporta nada y hay que imputar todo en el IRPF, no sé. Hay 1000 tipos de inspección. Es una cosa como súper personalizada, súper del momento. Entonces, ¿cómo lo digitalizas eso? Yo decía, esto es imposible. Esto es imposible. Yo soy un artesano. Ya, además, yo me considero un artista de lo mío. Esto, como le dices a Picasso, digitalice usted el pintar cuadros, ¿no? O sea, yo creo que aquí habrá muchos profesionales y tendréis ese sentimiento, ¿no? Tenemos ese orgullo de profesional. ¿Cómo va a hacer una maquinita mi trabajo? Yo, con mi experiencia, con lo que yo sé, con lo que yo me entrego a mi cliente. Que sueño con los casos por las noches, que gano casos mientras sueño, ¿no? O sea que... Pero, ¿por qué? Porque los profesionales somos así. Y entonces ahora vienen y te dicen, hay que digitalizar. Bueno, pues en principio no me agradaba la idea. Pero empecé a hacerlo. Y descubrí que digitalizar es posible, incluso en una profesión tan artesanal como la que yo tenía. Y tengo, pero ahora de otra manera. Yo ya no lo considero una profesión, me veo realmente una empresa. Yo creo que Saez.lo somos una empresa. Y somos una empresa en parte porque estamos digitalizados. Porque si fuese Álvaro haciendo todo en analógico, difícilmente esta profesión podría ser considerada una empresa. Y por el camino, que estos son cosas que nos ocurren a veces, que no era mi objetivo. Me di cuenta que mi factura fiscal bajaba sustancialmente. A ver, yo la idea que tenía de ahorrarse impuestos, no es a lo que yo me dedico, pero era que había que estar muy atento a las novedades fiscales, las deducciones que salen, bueno, los nuevos trucos o qué está haciendo la competencia para ahorrar impuestos a... Vale, bien. Y de repente
como de forma natural y sin buscarlo, veo, caray, pero si este año no he pagado ningún impuesto y parece que el que viene tampoco. Y lo analicé y me di cuenta que era una consecuencia de la digitalización. Vale, eso diráis, ¿esto de qué nos está hablando ya? ¿No? Esto ya, como hemos perdido el foco. No, no hemos perdido el foco. Es decir, la primera forma de ahorrar impuestos no es haciendo bien la contabilidad y aplicando los beneficios fiscales existentes. No es, el ahorro de impuestos, el primer ahorro de impuestos es no generar deudas por impuestos. Es decir, no hacer cosas que conlleven el pago de impuestos. Vale, voy a concretar porque me estáis mirando como las vacas al tren. Vamos a ver. Si yo tengo una plusvalía en unas acciones y digo, me quiero comprar una casa, entonces vendo las acciones y con ese dinero me compro la casa. ¿Qué pasa si yo tengo una plusvalía en unas acciones cotizadas en bolsa y las vendo? Que tengo una plusvalía. ¿Bien? Pues, o sea, el problema no está en cuánto pagan. Luego viene el siguiente problema es, vale, ¿cuánto tengo que tributar por esa ganancia patrimonial? Vale, bien. Pero la primera línea de fuego es no vender las acciones. Porque si yo no vendo las acciones, no tengo ganancia patrimonial. Entonces, ¿qué podría hacer en este caso? No es el que nos ocupa hoy. Pedir un préstamo y ofrecer como garantía pignoraticia esas acciones. Con lo cual yo tendría el dinero para comprarme la casa y no he generado una plusvalía. ¿Cierto? Vale. Pues esto es lo que ocurre cuando yo digitalizo. Evito que se genere la deuda tributaria antes de tener que declararla y optimizarla. Nuestro trabajo, el trabajo de Saez.lo, es un auténtico mar de datos. Tenemos que controlar plazos, estar al día de las sentencias, de las nuestras y de la nueva doctrina que va emanando de los tribunales. Hay 1000 opciones procesales. Claro, nosotros tenemos que aconsejar al cliente, pero tenemos que valorar todas las opciones. Todas las opciones para no pagar, aplazamiento, suspensión, compensación, pagar es otra opción. Pero luego podemos hacer un recurso de reposición, una reclamación económico-administrativa. Hay procedimientos especiales. Es un mundo. Y luego tenemos que manejar un montón de información contable. Nosotros no hacemos contabilidad, pero nosotros trabajamos con la contabilidad. Porque yo, cuando quiero aportar una prueba en un procedimiento, necesito datos contables. ¿Cómo se prueba que todo está correcto? Con una buena contabilidad, con un buen asesor, con un buen contable que nos dé los números machacados, porque nosotros no podemos. No podemos, es que no sabemos analizar una contabilidad. Quien mejor está en situación de analizar una contabilidad es el propio asesor fiscal. Pero nosotros tenemos que manejar todo esto. Y todo esto lo hemos manejado, ya desde hace muchos años, con digitalización, con tecnología. La digitalización es parte de la solución. Digitalizar procesos nos permite gestionar toda esa ingente cantidad de información que de otra forma sería imposible. El tema no es para qué digitalizar. O por qué digitalizar, perdón. Bueno, aquí ya me he liado. Bueno, que nos dimos cuenta, es lo que os he contado antes, que nos dimos cuenta que digitalizando nos bajaba la factura fiscal sin tener que aplicar ninguna norma. El caso es, hay que digitalizar bien. Aquí digo, la potencia sin control no sirve de nada. Vale, lo que tenéis que tener en cuenta es lo siguiente. La digitalización es como la ametralladora. Pasarte la escopeta a la ametralladora. Pasas de tirar una bala por minuto, ¿vale?, a cientos de balas por segundo. Entonces, si tú digitalizas
algo ineficiente, vas a hacer que tu empresa sea muchísimo más ineficiente. Entonces, el primer paso antes de decidir digitalizar es: este proceso que estoy haciendo en analógico, ¿lo estoy haciendo de forma eficiente? Porque si no lo estoy haciendo de forma eficiente y, por ejemplo, me llama un montón de gente por teléfono que no quiere contratar mis servicios, y yo, gracias a la digitalización, por ejemplo, a través de redes sociales, voy a conseguir que en vez de llamarme 10 personas al día, me llamen 500 personas al día. Si al día me llaman 500 personas que no me quieren contratar, eso es súper ineficiente. ¿Me estoy explicando? O sea, antes de digitalizar, antes de automatizar, tenemos que estar muy seguros de que el proceso que tenemos es eficiente. Esto no lo digo yo, lo dice Bill Gates, ¿vale? Bill Gates dice que la automatización aplicada a un proceso eficiente aumenta su eficiencia, pero si la aplicamos a un proceso ineficiente, aumenta su ineficiencia. Por tanto, y aquí ya os acabo de adelantar un poco, pero es que esto es clave. ¿Voy a hacer las cosas en analógico o las voy a hacer en digital? O sea, ¿por qué tiene que ser todo digital? Nos han vendido ese eslogan, ¿no? De digital, todo tiene que ser digital, es mejor digital. No, bueno, habrá cosas, o sea, yo las tareas que voy a hacer al día las apunto en un papel. Sí, luego tengo Google Calendar y, por ejemplo, hoy he cerrado varias reuniones aquí y lo hago desde mi teléfono móvil con Google Calendar. Pero para mis tareas del día lo apunto en un papel. Esto es algo mío personal, porque lo encuentro muchísimo más eficiente. ¿Yo para qué quiero apuntar eso en una aplicación de tareas? Si yo tengo 3 cosas que hacer al día, no tengo nada más. Me las pongo en un papel y utilizo una tecnología maravillosa que se llama bolígrafo, y cuando termino la tarea, la tacho. Para mí, ese proceso es increíblemente eficiente y es analógico. Y un problema que tenemos en las empresas y que tenemos que ser conscientes. Si en la empresa una tarea se puede hacer de 10 maneras diferentes, se hará de 10 maneras diferentes. Con lo cual, la empresa no solo es importante que dé opciones, por ejemplo, al cliente, como puede ser para ponerse en contacto, sino atender las 3 opciones. Porque no es lo mismo atender el email, atender el WhatsApp, que atender el teléfono. No es lo mismo. Entonces, esta es una opción, vamos a decir, hombre, yo creo que el teléfono es analógica. Bueno, aunque nos llamen un iPhone, pero bueno, no es algo automatizado. Vamos a decir que esta es una opción analógica, esta una clara, vamos a ponerla digital, y esta un híbrido, porque bueno, contestadores automáticos de mail yo no los he visto todavía, de WhatsApp sí los hay, ¿vale? Entonces, si le damos, por ejemplo, estas 3 opciones al cliente, el cliente va a utilizar las 3. Las 3. Me llamará por teléfono y tendré que hablar con él unos minutos por teléfono, porque lo que no puede ser, vale, sí, ya te he escuchado, lo que me tengas que contar, termina de contármelo por email. Suena un poco raro, ¿no? O sea, la otra persona no le va a gustar, tal. O sea, el teléfono tiene sus tiempos. Una llamada de teléfono es raro que dure, o sea, casi hasta sería de mala educación que dure menos de 5 minutos. Entonces el cliente te llama por teléfono, te lo cuenta por teléfono, luego te va a enviar un WhatsApp para decirte, oye, para que quede por escrito lo que hemos hablado antes por teléfono, te envío el WhatsApp para que te quede. Y luego te va a enviar un email para recordarte, oye, olvídate de lo que hablamos antes por teléfono, que te lo he confirmado por WhatsApp. Entonces tú
tú te lo tienes que pensar. O sea, y ser consciente de esta realidad. Porque ¿son necesarios los 3 canales? ¿Necesito semianalógico, analógico y digital? ¿Lo tengo que valorar? Vale. Después está cómo las asesorías y los despachos profesionales en general entendemos esto de la digitalización. Al final es más algo que nos viene impuesto por la administración. La administración se quiere descargar de trabajo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen? Nos pasan a nosotros, ¿cómo? Vía digitalización. Vale. Y eso no es eficiente, es ineficiente, porque nos genera duplicidades. Por ejemplo, con las notificaciones a las personas físicas, por ejemplo. A las personas físicas, la administración les tiene que seguir notificando en papel. No les puede notificar electrónicamente, porque no caducan a los 10 días las notificaciones. Pero hay una norma de 2021 que dice que es obligatorio que además de notificarse en papel, se ponga a disposición en sede electrónica. ¿Eso qué genera? Una duplicidad. El cliente te va a decir, me ha llegado un aviso por email de que tengo una notificación, y tú le puedes decir, da igual lo que le digas, vale, descárgala, vale, no la descargas. En cualquier caso, a los pocos días le va a llegar la carta en papel y te va a volver a decir, vale, ahora me ha llegado en papel. Y eso genera ineficiencia, que nos viene impuesta por la administración. Vale, ahí no podemos hacer nada. Pero en lo que esté en nuestra mano, en nuestro negocio, poder decidir si lo hacemos en digital o analógico, deberíamos elegir solo una opción. O intentar minimizar el número de opciones, que no haya 3 formas de hacer lo mismo. Porque después nos ocurre lo que le ocurrió a Volkswagen. Volkswagen es una empresa que, de lo poco que yo sé de ella, está muy bien organizada. Me parece un ejemplo de buena empresa. Además son alemanes, son mucho más organizados en media que nosotros, que los españoles. Y Volkswagen le dijeron, soy una sociedad, entonces ya me despreocupo, me va a llegar todo en digital. Pues no, porque en este país se puede notificar de las 2 maneras. Y le metieron un gol a Volkswagen. Le enviaron una carta en papel, llegó allí alguien, el que lo cogió no sabía qué hacer con una carta en papel, no estaba en el proceso. Hay una duplicidad, 2 formas de recibir las notificaciones electrónicas, y esto genera una ineficiencia que, bueno, en este caso llegó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo falló en contra de Volkswagen. Entonces, si esto le pasa a Volkswagen, imaginaos a nosotros. ¿Y las facturas? ¿En papel o en digital? Yo prefiero digital para las facturas. Me parece mucho más cómodo, te queda registrado, etcétera, etcétera. Holded me parece una aplicación maravillosa, que además, bueno, le tenemos que agradecer esta sala y a Accountex la oportunidad de estar aquí, ¿no? Pero hay determinados negocios que, haciendo las facturas en papel, son increíblemente eficientes. Increíblemente eficientes. Y lo que es tremendamente ineficiente es hacerlo de las 2 maneras. Si decidís hacer las facturas en digital, hacedlas solo en digital, por favor. Que no haya allí un talonario de esos antiguos de papel de este detrás, ¿no? que escribes y te traspasa al de detrás y se queda una... No, porque ¿qué va a pasar? Estamos acostumbrados al digital y de repente esa factura que hacemos en papel se va a perder. Vale, y ahora llegamos a la chicha. Os he dicho, digitalicé mi negocio. Mi empresa, Size.lo, es un negocio tremendamente digitalizado. Y, sin buscarlo, me di cuenta de que me ahorraba impuestos. Porque no generaba deudas tributarias. ¿Y por qué no generaba deudas tributarias? Porque me ahorraba los principales impuestos que se pagan en este país y en cualquiera.
¿Qué es lo que más impuestos paga? Trabajar. Después, consumir, el IVA. Después los especiales. Lo siento por los fumadores, lo siento por la gente que le encanta conducir, pero la gasolina tiene un porrón de impuestos. Estamos hablando de que alrededor del 80% de la recaudación de las deudas tributarias que se generan al año en España proceden de trabajar, consumir, fumar y conducir. Eso es lo que hacemos, además, el 99% de la población. ¿Incluidos quién? Nuestros trabajadores. Entonces, cuantos más trabajadores tenemos y mejor les pagamos, más orgullosos nos podemos sentir de ello, pero también más impuestos estamos pagando. Porque ¿quién paga los impuestos de vuestros trabajadores? Vosotros. El trabajador lo que ve es el sueldo que le queda y, como mucho, lo que puede comprar con ese sueldo. ¿Me da para pagar el alquiler? Bien. ¿Me da para irme de vacaciones? Bien. ¿Puedo cambiar de coche cada 10 años? Bien. ¿No me da? Este trabajo es una mierda, no me pagan suficiente. Me voy a otro. Entonces, ¿quiénes estáis pagando esos impuestos? Vosotros. Bueno, vosotros sí sois empresarios o tenéis un despacho profesional. La automatización ahorra impuestos fundamentalmente porque reduce la necesidad de mano de obra. Y sobre todo, reduce la necesidad de mano de obra especializada y preparada, que normalmente es la más cara. Por tanto, cuanto más digitalicéis, cuanto más automaticéis vuestros despachos, menores van a ser los impuestos que estáis pagando. Y después viene la última parte. Hay cosas que es bonito, es agradable y es eficiente hacerlas en analógico. Hoy estamos aquí. Esto lo estamos haciendo en analógico, no lo estamos haciendo en digital. ¿Esto se podría estar retransmitiendo en streaming? Sí, vale. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Hay cosas que están guays. Irte a comer, irte a tomar un café con un cliente que te paga bien y encima te cae bien. Eso es una maravilla. Es una maravilla hacerlo en analógico. Por Zoom. ¿Podíamos hablar lo mismo por Zoom? Bueno, ya hay un tema de confidencialidad, ¿no? Que te ponen una cámara delante y un micro, aunque estés en la intimidad del Zoom, y dices, bueno, ¿me estarán grabando o no me estarán grabando? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? A ver, genera una cierta desconfianza. Pero imaginemos que fuese absolutamente confidencial una videoconferencia. Imaginémoslo. Yo creo que no es lo mismo. Hay cosas que están muy guays hacerlas en analógico. Lo digo por asesorías, que yo no lo hago, pero esa reunión trimestral con el cliente, que te dice, es que bueno, es como si te da un poco de jabón el cliente, tal, bueno, ya la factura de, bueno, sé que voy un poco atrasado, pero dame unos días, tal, bueno, todo ese rollo, ¿no? Pero es muy agradable que nos den jabón, que estar juntos. El contacto, el estar en un espacio físico, cambia mucho la experiencia del cliente. Cada vez, incluso en los comercios, se está yendo a una experiencia híbrida. Le llaman phygital. ¿Por qué? Porque nos gusta tocar, nos gusta sentir, nos gusta... Entonces, la parte analógica es importante. Y bueno, nosotros también conservamos procesos analógicos que son inevitables y que los tenemos que hacer. Pero, gracias a la tecnología,
Estos son nuestros datos. Resolvemos 250 casos al año. Álvaro, que soy yo, sin digitalización, sin automatización, no podría resolver 250 casos al año. Es imposible. Es imposible. Presentamos 3.500 escritos. No sé si habéis hecho cuentas, pero bueno, hay como 220 días laborables al año, son más de 10 escritos al día. Todo eso sin digitalización, sin automatización, sería imposible. Recibimos 5.000, no las podemos atender todas por diferentes circunstancias. Bueno, no todo el mundo puede contratar nuestros servicios, no todo el mundo realmente le podemos dar una solución o le compensa contratar nuestros servicios, pero atendemos 5.000 solicitudes de ayuda al año. Eso son un porrón de contactos al día. Si fuese solo por teléfono, sería imposible. ¿Cómo vas a atender a 5? ¿No? Álvaro por teléfono, yo por teléfono. Es imposible que atienda 5.000 solicitudes de ayuda al año. Es imposible. Y que esta es la cifra que más nos gusta. Hemos ahorrado a nuestros clientes 3,5 millones de euros en el último año. Es una estimación, obviamente, pero gracias a los recursos, inspecciones de Hacienda, que hemos cerrado con éxito, es decir, pagando muy poco o nada, este es el ahorro que hemos logrado a nuestros clientes, que no solo hemos ahorrado nosotros, porque nosotros no somos los que decidimos si el contribuyente tiene que pagar o no. Eso quien lo decide es el tribunal, y el tribunal lo decide porque Hacienda ha incumplido la ley. Es decir, hemos evitado que Hacienda recaude ilegalmente 3,5 millones de euros. Es una barbaridad de dinero, no sé. Habrá gente que no le parezca mucho, pero para mí es un montón de dinero y estamos muy contentos de haberlo conseguido y no lo hubiésemos podido conseguir sin la digitalización. Este es nuestro método, el método Saez.lo. Digitalizar, pero digitalizar lo eficiente y mantener lo que en analógico funciona mejor. ¿Por qué no? De lo que se trata es de evitar que se genere esa deuda tributaria. Hoy, aquí, os he comentado una estrategia que evita que se genere la deuda tributaria. Pero hay más, hay muchas más. Y bueno, como nos habéis caído muy bien y habéis estado aquí de penitentes más de media hora escuchándonos, pues hemos decidido que si os interesa y queréis ahondar un poco más en esta idea, no tanto de la optimización fiscal, sino vía declaraciones y leyes, sino a nivel estratégico, evitando que la deuda se genere, pues os vamos a regalar un libro a todos los que queráis, hasta que se acaben, porque hay 30 libros y aquí me parece que hay más de 30 personas. Y el que queráis también, pues os dedico el libro. Ahí sí que no sé si me dará tiempo a los 30, ¿vale? Pero os animo. Muchas gracias.